Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Los mensajes que dejó el Papa León XIV en España. Corazón ardiente, la película sobre una devoción tan desconocida como popular. Atenas pone música a la película Corazón ardiente. Francisco en Santa Marta, lo que más duele al corazón de Cristo. Lo que me convenció no fue una idea, sino ver a mis amigos que habían dado la vida a Jesús. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por sacar un momento para estar con todos nosotros en este espacio que hoy les trae, entre otras muchas cosas, un especial sobre el Sagrado Corazón de Jesús antes de que se acabe este mes de junio. Así que bienvenidos sean todos ustedes. Padre Carlos, ¿usted cómo ha estado? Miren, una alegría podernos encontrar para la presentación de la actualidad de las noticias y más, como tú lo dices, este especial sobre el misterio del corazón de Jesús. Aquí viene el cuadro que tengo a mis espaldas. Y sabemos que este mes de junio lo llamamos muchos el mes del amor y la amistad, y no propiamente septiembre, sino el mes de junio, porque es el mes en que celebramos al gran amigo y al gran amor de nuestra vida, que es el corazón de Cristo. Por lo demás, bueno, ha pasado un proceso electoral en nuestro país el pasado domingo, segunda vuelta presidencial, y le pedimos al Señor que, más allá de que unos hayan quedado contentos, otros descontentos, lo importante es la unidad entre colombianos y orar para que al nuevo presidente le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, pensamos también que a Colombia le va a ir bien. Padre Carlos, cuando se habla de un nuevo presidente, los medios de comunicación especulan que cómo será la parte económica, la parte social, la parte energética, la salud. Pero yo quiero preguntarle, con este gobierno que parece va a ser de derecha, ¿qué le espera a la iglesia? ¿Qué nos espera a todos nosotros en la parte espiritual? ¿O qué nos puede esperar? Bueno, hemos visto un hombre que ha mostrado señales claras de ser creyente. De hecho, él ha hablado de una conversión que tuvo hace unos 6 años con ocasión de la muerte de una tía que, por la edad muy similar con la de él, era casi una hermana. Y la muerte temprana de esa tía muy joven, que era contemporánea suya, le llevó como a replantear ciertos valores de la vida. Él ha dicho en entrevistas públicas que sin Dios le iba bien, pero que con Dios le va mejor todavía, que sin Dios había alguna alegría de la vida, pero que con Dios hay la plenitud de la vida completa. De manera que no esperemos, más allá de que él sea creyente, de que haya siempre ese respeto por la libertad de conciencia, por la libertad religiosa. Y repetimos, fue una campaña política muy llena de descalificaciones, de agravios, de ofensas. Y algunas personas se tomaron esto como personal, y me pareció que fue un gesto de madurez política hablar el domingo pasado en la noche, decir: hasta hoy la campaña política empezamos ya a entender que el presidente es una figura de unidad nacional y que no reconozco adversarios políticos, vamos a respetar los derechos de todos, que lo ha recogido la gran prensa generalista. Y me parece que en estos tiempos
de tanta división humana, de tanta confrontación, insultos, descalificaciones, agravios, sobre todo en el mundo de las redes sociales. Es un mensaje muy ponderado, muy prudente el que lanza el nuevo presidente o el presidente electo de la República aquí en nuestro país. Padre Carlos, yo no sé si a usted le alegró, pero a mí particularmente me alegró mucho que en ese primer discurso él hubiera dicho ¡Viva Cristo Rey! Maravilloso, y es difícil encontrar hoy a un político convencional que hable de Dios, porque sabemos que vivimos una sociedad postcristiano secularizada, entonces parece que no fuera políticamente correcto hablar de Dios, y este presidente electo, el doctor de la Espriella, ha mostrado, no sé, signos religiosos, la camándula, el escapulario, la imagen del Milagroso de Buga, que es un santuario nacional muy importante en Colombia. Amén de que han lanzado esta consigna que nos recuerda en las guerras cristeras en México, como todo el campesinado defendiendo la fe católica de un tirano como era Plutarco Elías Calles, el tirano mexicano por allá en la década de los 20 y los 30, como el campesinado defendió su fe católica, y fue muy bonito que lo dijera públicamente y le dijera: en primer lugar, le dedico esta victoria a Dios. Como católicos, como creyentes, nos da mucha alegría esta manifestación pública de la fe en una época donde a veces nos comportamos políticamente correctos y podemos tener hasta una fe religiosa, pero nos da alguna reato de conciencia o vergüenza confesar esa fe religiosa, que tiene que ser necesariamente pública o debe ser pública. Bueno, esperemos que más allá de las palabras, el doctor Abelardo pues lleve este mandato presidencial de la mano del Señor. Pero antes de continuar, Padre Carlos, ¿por qué no le explica a todos los televidentes, a todas las personas que nos están viendo en este momento, por qué estamos fuera del estudio? Bueno, teníamos cierto acto de prudencia por el tema de las elecciones en un país polarizado. Entonces decidimos no grabar directamente desde el estudio de televisión que tenemos en la Casa de Encuentro de Montemaría, sino que lo estamos haciendo aquí a través de la plataforma StreamYard, un especial del Corazón de Jesús, a propósito de que Colombia fue consagrada en 1902, hace 124 años, con los obispos de la época, con el presidente y todo el equipo de gobierno de la época. Fue consagrada Colombia al Corazón de Jesús, porque acababa de tener la guerra de los 1000 días y se hizo una parroquia, un templo al Sagrado Corazón de Jesús, que la gente lo conoce comúnmente como el Templo del Voto Nacional en Bogotá, porque se hizo eso, un compromiso, un voto al corazón de Cristo: no más fratricidio entre hermanos, no más guerra, no más violencia. Y creo que 124 años después, justo después de esta elección presidencial, me parece que cae como anillo al dedo este programa, este especial sobre el corazón de Jesús, y pedirle al Señor que desarmemos los corazones y que aprendamos a vivir como hermanos. Bueno, Padre Carlos, antes de entrar de lleno en el especial del Sagrado Corazón de Jesús, hagamos un paréntesis porque no podemos pasar por alto esa visita que hizo recientemente el Papa León XIV a España, que fue un viaje apoteósico, totalmente exitoso, y que nos mostró que España todavía conserva sus raíces cristianas. ¿Cómo evalúa usted ese viaje del Papa? Yo creo que ha sido histórico. El Papa ha llegado en mayo del año pasado a iniciar su pontificado, y la prensa lo vio en principio como una figura discreta, pero este hombre, que ciertamente no es el de más titulares de prensa, ha mostrado ser un hombre sesudo, un hombre profundo en sus reflexiones y un hombre conciliador. Y creo que ha sido histórico, no tiene otro calificativo. El aplauso que tuvo por 7 minutos ininterrumpidos en el Congreso del Parlamento Español, de extrema izquierda, de izquierda, de centro, de derecha y de extrema derecha, ha tenido allá en el Parlamento Congreso Español, en el hemiciclo,
y era un espacio inédito porque ningún papa había sido invitado allá a hablarle al Congreso. Es la primera vez que un papa le habla al Congreso español y han aplaudido a rabiar, siendo que el papa ha hablado a favor de la vida, a favor de la familia, sobre todo para los congresistas o parlamentarios de izquierda que son más antivida y antifamilia, y ha hablado a favor de la inmigración, a propósito de los parlamentarios más de derecha que son más nacionalistas y menos favorables a los temas de inmigración en España. Bueno, el Papa dejó muchos mensajes allí en España para ellos y para todo el mundo. Así que veamos una pequeña, digamos, recolección de esos o colección de esos mensajes. 6 días, 4 ciudades, 21 eventos diferentes y más de 2,5 millones de personas que acompañaron a León XIV en su cuarto viaje apostólico en España. Los diferentes mensajes del Papa revolucionaron a los católicos y también a los no católicos, porque el pontífice se dirigió a todos: niños, adultos, ancianos, jóvenes, discapacitados, vulnerables, enfermos. Por encima de todo ello, destacó siempre en su discurso la importancia de la dignidad de la persona por el simple hecho de ser humanos. El Parlamento español fue uno de los lugares en los que esta idea resonó con más fuerza. La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas. Si algo llamó la atención en Madrid fue el silencio con el que los jóvenes rezaron durante la vigilia de oración. Más de 500,000 de chicos escucharon atentamente al pontífice, que no dudó en animarlos a tomar las riendas de su vida. Felicidades por tu matrimonio, Fernando. Aquí también he visto otras parejas que se van a casar. Felicidades y bendiciones. Porque si antes dije no tengáis miedo de pensar en una vocación, el matrimonio también es una vocación. No tengáis miedo del matrimonio y de formar familia. Y en Barcelona, durante su visita al centro penitenciario Brians I, León XIV, tras escuchar el conmovedor testimonio de una de las presidiarias, pronunció una frase que resonó en el auditorio de la prisión y durante el resto del viaje. Dios te ama como eres, pero te sueña mejor. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo. Y esta idea de empezar de cero de nuevo también la transmitió a todos los migrantes que lo escucharon atentos en el archipiélago canario. Además de la acogida y de la integración, recalcó la importancia de incorporarse a las costumbres de la sociedad que los recibe. A ustedes, queridos hermanos migrantes, les corresponde una parte noble y necesaria de este camino: abrirse con confianza a la comunidad que les recibe, aprender su lengua, respetar sus leyes, conocer sus costumbres, participar en la vida común y ofrecer con gratitud sus dones. Momentos y mensajes que ya forman parte de la historia de España y del Vaticano, de todos los católicos que se unieron a León XIV bajo el lema de alzar la mirada para acompañarlo en su cuarto viaje apostólico. Padre Carlos, lo que sí es cierto es que el Papa se gozó ese viaje a España y todos los españoles realmente agradecieron profundamente la visita de este embajador del Señor, ¿no? Hay algo muy lindo, Miriam, y es que nos han vendido falsamente la idea de que España es un país ya secularizado, donde la fe católica ya no existe, pareciera pieza de museo, pero las multitudes que hemos visto en la Plaza de Lima, en el encuentro con los jóvenes, en Barcelona, en Madrid, en Islas Canarias, nos ha mostrado todo lo contrario. Hay un germen muy vivo de fe católica en el pueblo español, y este Papa, en su sencillez, en su simplicidad aparente,
en su bondad, en su mansedumbre, en su armonía interior, ha sabido robarse el corazón de un país tan importante, no solamente en Europa, sino para América Latina, porque para nosotros es un referente cultural de lo que es y religioso, de lo que fue traernos la lengua, traernos la fe, traernos muchas costumbres de parte de lo que ya hemos llamado con todo cariño la madre patria. Sí, realmente, si esta visita del Papa León XIV a España fue abrumadora, no me imagino lo que irá a pasar cuando visite o cuando llegue a Perú, porque él quiere mucho ese país y ese país lo adora. Y Pero bueno, padre, lo recordamos de Chicago, donde nació, a Chiclayo. Y sabemos que lo mencionó en su discurso inaugural cuando este 8 de mayo lo hacen Papa, y él dice: saludes a todos los feligreses en Chiclayo, que la gente, me imagino que se emocionó mucho y muestra que dejó su corazón allá en la hermana nación del Perú. bueno, padre Carlos, pero ahora sí, habría mucho que hablar de ese viaje, pero nos espera un tema muy hermoso y es precisamente hablar de ese sagrado corazón, ese amantísimo corazón de Jesús. Usted es un devoto del Sagrado Corazón, ¿verdad? Pues lo aprendí a querer desde siempre por mi madre. Aprendí la novena de la confianza, el corazón de Jesús, postrado a vuestros pies humildemente. Vengo a pediros, dulce Jesús mío, poderos repetir constantemente: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Son 6 estrofas que aprendí de los labios de mi madre. Y estando luego en la parroquia El Corazón de Jesús, en el corazón de la ciudad de Medellín, por casi 9 años, allá nace Amén Comunicaciones, en la Casa Cural, un espacio discreto, sencillo, y fueron casi 9 años de mucho encuentro bonito, de crecimiento espiritual y de experimentar en muchas personas y en muchas circunstancias el tierno amor del corazón de Cristo. Padre, ¿qué implica ser un devoto del Sagrado Corazón de Jesús? A ver, cuando hablamos de la devoción, hablamos de un amor especial, y podríamos hablar, hay gente que valora la amistad de Jesús, Jesús amigo. Otros valoran el pastoreo de Jesús, Jesús pastor bueno o Jesús buen pastor. Otros valoran la oración de San Ignacio de Loyola: alma de Cristo, santifícame; cuerpo de Cristo, sálvame. Todo eso está muy bien, pero cuando hablamos del corazón de Cristo, estamos hablando del símbolo más profundo, del misterio y del don del amor de Dios por cada uno de nosotros. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque, no te preocupes, esto es muy importante porque estamos hablando de todo el misterio del amor de Dios. Es que la fe cristiana, que ha pervivido por 2000 años y se ha extendido por todo el mundo, se centra en la verdad fundamental: fuimos amados primero por Dios. Es un amor todopoderoso, un amor incondicional, un amor sacrificado, un amor gratuito sin mérito de nuestra parte, un amor eterno, un amor fiel, un amor sacrificado, misericordioso, que perdona todo. De manera que estas condiciones tan especiales no las encontramos en ningún amor humano, y solamente en el corazón de Dios, simbolizado en el corazón carnal de la persona de Jesús, según la revelación que le hizo el mismo Cristo a una mística francesa, la religiosa Margarita María de Alacoque. Una de las devociones más antiguas. Sí, a ver, nosotros la datamos, digamos, se difundió mucho con la mística Margarita María de Alacoque, una religiosa de Hijas de la Caridad, que se le aparece, perdón, de la Visitación, que se le aparece en el convento de Paray-le-Monial. Pero si miramos el origen de la devoción al corazón de Jesús, se remonta al mismo momento de su crucifixión y su muerte en el monte Gólgota, cuando el soldado atraviesa la lanza del costado de Cristo, y de allí, de su costado, de su corazón, brota sangre y agua, que significa y simboliza el agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía y las dos fuentes de vida divina para todos nosotros como bautizados.
el bautismo y la Eucaristía. A lo largo y ancho del mundo hay devotos al Sagrado Corazón de Jesús. Hace poco se hizo una película, Corazón Ardiente, que refleja, yo diría que en parte, porque para hablar del corazón de Jesús es algo que inagotable, pero sí en parte lo que significa ese amantísimo corazón. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús une a personas de todos los rincones del planeta. Sin embargo, a pesar de ser tan popular, a veces no es lo suficientemente conocida. La devoción debería de ser más conocida, yo creo que mucha gente no la conoce, no sabe ni qué es el Sagrado Corazón, ¿no? Pero podría ser algo muy actual y es algo muy necesario y es para todas edades. O sea, es una devoción que puede hacer quien sea, a cualquier edad, y es precioso porque te lleva al centro de Jesús, te lleva a su corazón. Ese es el propósito de esta película, Corazón Ardiente. La historia se articula en torno a una famosa escritora que investiga apariciones del Sagrado Corazón de Jesús buscando inspiración para su próxima novela. Se trata de una producción mitad documental y mitad ficción para la que se ha recorrido el mundo, desde Afganistán con los soldados españoles hasta Ecuador. Reúne una serie de ingredientes que, bueno, pues sin duda ninguna van a hacer, ¿no?, de Corazón Ardiente una propuesta y una oferta para los espectadores muy original, muy novedosa, muy interesante. La película explica la espiritualidad y devoción al Sagrado Corazón a través de un recorrido por sus apariciones, de los mensajes que ha transmitido a personas como Santa Margarita María de Alacoque y de los milagros eucarísticos. Pero el film no se queda en los datos históricos. Corazón Ardiente explora el efecto del corazón de Jesús en la vida de las personas. En el programa se presentó en los estudios una persona que decía que iba en el coche, iba a suicidarse y que había puesto justo la emisora, la radio, y había escuchado ese mensaje: Dios te ama, seas quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho. Los mensajes del Sagrado Corazón de Jesús al mundo podría decirse que son como una historia que se divide en dos capítulos. El primer capítulo se da por allá en el siglo XVII, cuando se le apareció el Señor a Santa Margarita María Alacoque, como ya lo comentó el Padre Carlos. Y la segunda parte se da ya en el siglo XX, cuando el Señor se le aparece a Santa Faustina Kowalska. Hablemos primero de Santa Margarita María Alacoque. ¿Qué pasó con ella y qué le pidió o de qué se le quejó mejor el Sagrado Corazón de Jesús a esta religiosa? A ver, Miriam, pues los místicos siempre serán personas excepcionales. Y cuando hablas de dos momentos del siglo XVII en Francia, el siglo XX en Polonia, a dos religiosas, Santa Margarita María de Alacoque y Santa Faustina Kowalska, estamos hablando de la misma espiritualidad en dos momentos diferentes de la historia. La primera parte empieza el día de San Juan Apóstol o San Juan Evangelista, el discípulo amado por Jesús, 27 de diciembre del año 1673. Margarita María tenía unos pocos meses de haber profesado como religiosa allá en el convento de Paray-le-Monial, y con 26 años de vida se le aparece en una de varias apariciones, luego en 1674, 1675, 14 de junio, y le hablará de tres realidades fundamentales. La primera: mi corazón es un corazón ardiente y sufriente. Es ardiente porque es la llama del amor inextinguible, y nos recuerda la expresión de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, cuando nos dice que el Dios nos amó primero, y es una llama de amor que no se extingue, es un amor apasionado, un amor entregado, un amor que se la juega toda por el ser humano. Es como la primera expresión, el amor ardiente, pero al mismo tiempo hay el amor sufriente. Y si detallamos la imagen que la tengo aquí a mis espaldas, hay una corona de espinas, y cada una de esas espinas recuerda rechazos, ingratitudes, desprecios, abandonos al corazón sacramental de Cristo, que es la Eucaristía.
olvido de la gente a quien nos ha amado tanto y nos entregamos a los llamados amores del mundo. Entonces, esta corona de espinas que atraviesa el corazón de carne de Cristo y la cruz que está desde el comienzo y que nos habla anticipadamente ya de la misma pasión de Cristo por amor, es como el gran mensaje que irá desarrollando en sucesivas apariciones a la mística Margarita María de Alacoque, donde pedirá primero un tributo de amor al Señor, 2, de reparación por las ingratitudes que hemos tenido, y 3, de difusión de lo que es el misterio de la ternura divina por la humanidad. Esto lo recibirá la mística Margarita María de Alacoque, lo hablará con su director espiritual, el padre Claudio de la Colombier, jesuita, y él luego será el encargado en la comunidad de los jesuitas de difundir este amor por el mundo entero al corazón de Jesús. De hecho, reconocemos que donde hay una parroquia regentada o dirigida por la Compañía de Jesús, normalmente hay una imagen destacada del corazón de Jesús, porque fueron en su época, siglo XVII, y de ahí en adelante, los grandes difusores del amor, la veneración, un culto de cariño especial al misterio y al don del amor de Dios, simbolizado en su corazón de carne. Padre Carlos, pero como que de alguna manera conmueve que el Señor se le presentó de una manera muy triste, haciéndole reclamo porque la humanidad era muy infiel y no demostraba cariño ni respeto a ese amor que él había brindado, ¿no? Pero es que si vemos la historia de la Biblia en sus 73 libros, es la historia del amor incondicional y siempre fiel de Dios, y el amor condicional y no siempre fiel del ser humano. Toda la Biblia nos habla de una alianza de amor en distintas etapas, con Abraham, en primer lugar, escogiendo un pueblo, con Moisés, llevando ese pueblo a la libertad. Luego, a través de pequeños mensajeros, quiere renovar esa alianza, y finalmente la alianza plena y definitiva con la persona divina de Jesús, donde él derrama su sangre en esa nueva y definitiva alianza. Tomen y coman, tomen y beban, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Pero ha sido la historia del mundo, la historia del hombre, la historia del amor siempre fiel de Dios y el amor no siempre fiel del ser humano, porque nos entregamos al mundo, nos entregamos a idolatrías y nos olvidamos de tanta ternura. Y en eso hay ingratitud, hay a veces desprecio, hay abandono. Y Jesús, siendo tan sellado, tan prudente en esta revelación que la Iglesia ha aceptado, de alguna manera se duele de esa soledad en la que vive, sobre todo en los sagrarios, y hablará de manera particular del desprecio de nosotros los consagrados y las consagradas al misterio de su amor sacramental en la Eucaristía y de su amor por la humanidad, repito, simbolizado en su corazón de carne. Exactamente, y ese corazón como usted lo tiene atrás, el Sagrado Corazón de Jesús que tiene atrás suyo, Padre, un corazón que está coronado de espinas, ¿no? Tiene una corona de espinas. Sí, estábamos hablando y decíamos, cada una de las espinas en el fondo representan esas actitudes de desprecio, de indiferencia del ser humano. Hoy tenemos miles de sagrarios, miles de capillas, miles de monasterios, conventos, oratorios privados, y sin embargo estamos tan ocupados en los negocios del mundo, en los temas de trabajo, en las urgencias de la vida diaria, que el que nos da la vida, la salud, la familia, los talentos, la fe. Hemos llegado hasta hoy, hasta el día de hoy, solamente por gracia de Dios. Hoy siento también un día muy grande, 24 de junio, cuando recordamos a ese gigante, el nacimiento nada menos de Juan el Bautista, que llamamos la Navidad de verano, porque de hoy en 6 meses será 24 de diciembre, la víspera del gran día de Navidad, el 25. De manera que hoy simplemente queremos recordar eso, el amor inquebrantable del Señor, y por eso llamo al mes de junio el mes del gran amigo que nunca falla, y el mes del gran amor que en todas las situaciones de la vida, en todas las circunstancias de la vida, siempre está allí acompañándonos.
Bueno, Padre Carlos, entonces se apareció en el siglo XVII a Santa Margarita María Alacoque y le hizo estos reclamos, le hizo una serie de promesas para quienes se acogieran a ese corazón amantísimo, pero parece que la humanidad no entendió bien el mensaje. De hecho, el Señor se apareció ya en el siglo XX a Santa Faustina Kowalska, pero de una manera ya muy distinta. Ya no se quejó de nada, sino que se ofreció a sí mismo, a la humanidad. Cuéntenos cómo fue eso. Los místicos, te decía que son personas muy especiales y se puede aplicar tanto a Margarita María de Alacoque como a Faustina Kowalska, ambas santas. Con una vida corta, esta última nace en 1905, muere a la edad de Cristo, 33 años, en 1938. Una religiosa sencilla, discreta, allá en Polonia, un país en el oriente de Europa. Y si el corazón de Jesús, aquí nos muestra el músculo cardíaco, se le revela en el siglo XX a la mística Faustina Kowalska, la hermana Faustina, que por nombre tenía Elena, se llamaba Elena, le muestra el Cristo resucitado y que de su pecho brotan dos rayos, uno pálido que habla del agua del bautismo y otro rojizo que habla de la sangre bendita de Cristo, sangre redentora de Cristo derramada en la cruz. Ya no dirá Sagrado Corazón, en vos confío, sino que decimos Jesús, en ti confío. Y si el primero nos pedía de alguna manera una espiritualidad de amor y de reparación, el segundo en el siglo XX, 300 años, 330 años después, 350 años después, nos hablará de la confianza total en la misericordia divina, y que frente a la miseria humana, frente al pecado del hombre, frente a su realidad de corrupción, de desvíos, de desorden, más que el castigo de Dios, está sobre todo por delante la misericordia divina. De manera que es un mensaje muy esperanzador, muy fuerte, y hoy muy difundido. Recordemos que la mística muere en 1938. Como todos los santos, fue calumniada, fue difamada, la tildaron de loca, de alucinada, y ella sabía que esto que había escrito por orden de su director espiritual, todas las revelaciones, todo lo que el Señor le había manifestado en su diario, que lo conocemos, que es el manual de todo devoto a la Divina Misericordia, el diario de Santa Faustina, ella ya lo decía, va a quedar guardado, y así fue de 1938 hasta 40 años después, 1978, hasta que llega Juan Pablo II, un paisano de ella, polaco, llega al pontificado. Él entiende que eran habladurías lo de la monja loca, alucinada, y nombra una comisión teológica que estudie todos los escritos y todas las revelaciones de la mística Faustina Kowalska, y se va desarrollando un amor inmenso del Papa Juan Pablo II, hasta el punto de que ha sido llamado el Papa de la Misericordia, también con el Papa Francisco, que decretó un año mundial de la misericordia 2015-2016. Pero en Juan Pablo II hubo algo muy bonito. Sacó adelante, digamos, la causa de canonización de la mística Faustina Kowalska, desempolvó sus escritos que estaban por allá guardados bajo la sospecha de una religiosa loca o alucinada o de mucha imaginación. Y en el año 2000, él establece algo muy lindo que se ha dado 2 veces de manera privilegiada en la liturgia universal de la Iglesia, de manera muy parecida, y fue que el domingo siguiente al gran domingo de resurrección sería el domingo del mundial de la Divina Misericordia. Y él nos enseñó, siguiendo las enseñanzas de Faustina, que el gran Viernes Santo iniciamos la novena a la Divina Misericordia a partir de la muerte de Cristo y de su costado abierto, y 9 días después nos va a dar hasta el domingo de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua. Y esto, que era una práctica de la piedad popular y piedad privada, Juan Pablo II, a partir de hace 26 años, año 2000, lo inserta
de manera oficial y de manera universal en toda la liturgia romana católica. Siempre el domingo siguiente al gran domingo de resurrección es el domingo de la Divina Misericordia. Pero esto no solo acontece con esto, sino con el corazón de Jesús. Acontece que la iglesia también entendió que no era solamente una devoción particular, y también establece que el viernes siguiente al gran domingo del Corpus Christi, Sanguinis Christi, cuerpo de Cristo y sangre de Cristo, sea el gran viernes o viernes mundial del Sagrado Corazón de Jesús, que lo celebramos en Colombia con mucha alegría, como que nuestro país, repito, ha sido consagrado en 1902 al corazón de Jesús, y desde la Constitución de Rafael Núñez en 1886, hace 140 años, a 2026, Constitución que ya fue modificada hace 35 años por la Constitución de 1991, por 140 años de manera ininterrumpida, 1886 a 2026, siempre en Medellín se ha hecho una marcha pública de fe que se ha llamado la Marcha de la Fe y del Amor. 140 años de manera ininterrumpida, desde 1886 hasta el año actual, 2026, cuando ahora el 14 de junio se realizó la Marcha de la Fe y el Amor aquí en nuestra arquidiócesis de Medellín. Bueno, lo hermoso es de esa aparición del Señor a Santa Faustina Kowalska es que no pidió ser consolado, sino que nosotros nos dejásemos consolar por él. Vamos a hablar enseguida de que también le habló de un mar de misericordia, pero antes veamos la música que acompañó la película Corazón Ardiente, la cual estuvo a cargo de una cantante argentina, Atenas. El cielo para ti es el nuevo sencillo de la cantante argentina Atenas para la película Corazón Ardiente de Goya Producciones. Dice que interpretar esta canción para la película ha sido un regalo de Dios. Atenas escribió este tema junto a su esposo Tobías tras leer acerca de la devoción al Sagrado Corazón y meditar sobre el significado del amor de Dios. El videoclip cuenta con impresionantes imágenes de la película Corazón Ardiente, dirigida por el español Antonio Cuadri. A Santa Margarita María Lacoque, el Señor le reveló el tesoro de su corazón ardiente, y a Santa Faustina Kowalska le reveló cómo sacar los tesoros de ese corazón ardiente. Entonces, Padre, hablemos a qué se refiere el Señor cuando habla de un mar de misericordia para la humanidad. Sí. En el corazón de Jesús es el corazón ardiente, el corazón sufriente. Y en la espiritualidad de Faustina es el corazón paciente, ya no solamente ardiente y sufriente, sino también el corazón paciente con el pecador y sobre todo el corazón misericordioso. Podríamos, si me dijeran, sintetizar en una sola expresión toda la espiritualidad de Jesús misericordioso que le expresó durante sus años de vida religiosa a la mística Faustina Kowalska. Diría fundamentalmente una invitación a la plena confianza en el amor inquebrantable de Jesús por la humanidad, por el pecador, donde nos pide, claro, arrepentimiento, claro, conversión, pero sobre todo una profunda confianza. Y si queremos recibir absolutamente, debemos de confiar absolutamente en el amor inquebrantable de Jesús. Padre Carlos, habla el Señor, tanto a Margarita como a Santa Faustina, de que no hay pecado, por terrible que sea, que no merezca su misericordia, que no merezca su perdón.
esto es muy hermoso, Padre, porque hay muchas personas que creen que por lo que han hecho no van a nunca a tener, a llegar, perdón, a los brazos del Señor. ¿Qué le diría a usted? No, yo creo que no podemos tener el síndrome de Judas. Judas pensó que no iban a matar a Jesús, pensó que lo iban a interrogar. Era ambicioso de dinero, como que sabemos que guardaba la bolsa del dinero del grupo de los 12, y cuando ve que la intención pérfida, maliciosa, corrupta, torcida del Sanedrín judío, de los sumos sacerdotes y de las autoridades de la ciudad de Jerusalén era matar a Jesús, él se arrepiente. Él dice, Dios mío, ¿qué he hecho? Se desespera y va y se ahorca. El síndrome de Judas es desconfianza en la misericordia de Jesús, y por el contrario, la actitud de Pedro, que fue una actitud no de corrupción, sino de debilidad humana cuando lo negó, porque Pedro quiso mucho al maestro, pero tuvo debilidad humana. Simplemente nos enseña una verdad suprema. Mientras Judas se desesperó porque desconfió de la misericordia de Jesús, Pedro, arrepentido con lágrimas de dolor, se confió totalmente a Jesús cuando otras veces le dice, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Se confió totalmente a la misericordia del Señor, y por eso recibió toda la misericordia divina y es constituido el garante, la roca, el basamento, el fundamento de la iglesia. Es el primer papa de la Iglesia Católica, el apóstol Simón Pedro. Padre Carlos, pero ese perdón tiene un requisito, y es buscarlo a Él, volver el rostro a Él, porque hay muchas personas que se confían, viven su vida como quieren, pensando que el Señor lo perdona todo, absolutamente todo, sin necesidad de que ellos lo busquen a Él. A ver, el Señor, es muy importante esta precisión, Miriam. El buen Dios en Jesucristo lo perdona todo, pero tenemos que abrirnos con arrepentimiento, con compunción, con dolor, con contrición. Tenemos que abrirnos a ese perdón, a la misericordia del Señor. Hay una expresión que oí en un sacerdote formador en los años de seminario, dice, Dios no condena a nadie, es el hombre el que se autocondena cuando se autoexcluye del amor y la salvación gratuita ofrecida por Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Somos nosotros los que nos autoexcluimos, automarginamos, porque endurecemos el corazón, porque rechazamos el amor de Dios, porque no nos arrepentimos de verdad, porque no hay una conversión sincera en nuestro corazón. Pero como tú muy bien lo dices, está la pura espiritualidad de la misericordia de Jesús, anunciada por la mística Faustina Kowalska, sobre todo en sus escritos, en su diario de la Divina Misericordia. Descubrimos esta verdad: no hay pecado que el Señor no perdone si el hombre y la mujer de corazón estamos arrepentidos. El Papa Francisco en reiteradas ocasiones nos recordó aquello que más le duele al Sagrado Corazón de Jesús. Vean ustedes. No hay peor desprecio que la indiferencia. El Papa Francisco recordó en su homilía en Casa Santa Marta la queja de Jesús contra el pueblo de Israel. Este dio la espalda al amor de Dios, no supo reconocer a Cristo como el Mesías. Ognuno di noi può cadere nello stesso peccato del popolo di Israele, nello stesso peccato di Gerusalemme. Non riconoscere il tempo nel quale siamo stati visitati. Tu fai tutti i giorni un esame di coscienza su questo? Oggi il Signore mi ha visitato, ho sentito qualche invito, qualche ispirazione per seguirlo più di vicino, per fare un'opera di carità, per pregare un po' di più. Non so, tante cose che il Signore ci invita ogni giorno per incontrarsi con noi. El Papa dijo que esta historia de no reconocer las caricias de Dios es lo que causa dolor al corazón de Jesucristo.
Padre Carlos, ¿cuándo no reconocemos esas caricias de Dios de las que habla el Papa Francisco? A ver, Pablo en la carta a los Filipenses dice: tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Esto para mí es toda una escuela de espiritualidad, y meditar en esta expresión, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Es un sentimiento profundamente divino y generalmente ausente en la condición humana, y es la compasión. Podríamos llamarlo la misericordia. Somos muy duros en nuestros juicios frente a los demás, somos muy rígidos y muy severos frente al pecado de los demás, y a veces muy benévolos con nuestro propio pecado, de manera que es un reconocimiento de ese sentimiento de Jesús. Lo decía, es un amor sin condiciones, es un amor gratuito, es un amor fiel, es un amor incondicional, es un amor misericordioso que no está juzgando, es un amor todopoderoso que todo lo puede. Creo que a los seres humanos nos falta mucho ese amor de Cristo del que habla San Pablo, tenga los mismos sentimientos de Él, porque amamos de una manera muy humana, muy desde la retaliación, bien con bien, mal lo pago con mal, ojo por ojo, un poco la ley judía del talión, pero el Señor nunca pagó de esa manera, el mal lo pagó con bien, y creo que ahí está toda la esencia de la misericordia. El mal de nuestro pecado lo paga con ternura, con perdón y con misericordia. El Sagrado Corazón de Jesús nos invita a ser canales de misericordia y no represas. ¿Cómo debe ser nuestra misericordia con los demás, basándonos en la misericordia que el Señor nos ha mostrado? Yo hablo mucho de 3 formas de misericordia en las homilías. Misericordia en la lengua, porque hablamos más de la cuenta, juzgamos con mucha dureza. Estamos reparando más las fallas ajenas que las cosas buenas. Uno en la vida se descubre que somos muy proclives, muy orientados a mirar la falla de la otra persona y no lo bueno. Y ya uno decide con qué se queda, si con el mal del otro o con sus cualidades, sus talentos, sus bondades. Uno ya decide con qué se queda. Entonces, lo primero, muy misericordiosos de la lengua, que somos muy juzgadores, muy murmuradores. Segundo, muy misericordiosos del corazón, porque una vez es suspicaz, es prevenido, es prejuicioso, es rencoroso, es resentido, guarda memoria en el corazón de las ofensas. Entonces es la misericordia de la lengua, misericordia del corazón y misericordia de la mano. Ser caritativos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al peregrino, visitar al enfermo, el encarcelado, lo que nos habla Mateo 25 de las obras de misericordia. Con las manos, con el corazón y con los labios. Son 3 maneras muy bonitas de uno vivir ese sentimiento de misericordia y de compasión que siempre acompañó a Jesús. Padre, y supongo que también debe ser una misericordia que no busca retribución, que es una misericordia donde no se está buscando uno mismo, sino siempre pensando en lo que quiera el Señor, o que la misericordia del Señor pase a través de nosotros. Total, y pensaría también, orar por una persona en vez de fustigarle sus fallas, sus caídas. Orar, una esposa por el esposo por la esposa, un padre por el hijo por el padre o por la madre. Orar es un acto de misericordia, más allá, repito, de la lengua, que es el azote y el pecado más común de la humanidad. Bueno, el Señor nos quiere pues que recibamos su misericordia, pero que la transmitamos a los demás. En el siguiente video vamos a ver cómo uno puede llevar con su vida, a través de su vida, muchas almas a las manos del Señor. Luis Antonio Tagle es uno de los cardenales más jóvenes que participan en el Sínodo sobre Jóvenes y Vocación. Tiene 61 años y asegura que desde que tenía 13 leía revistas científicas para convertirse en un médico. Jamás se había planteado ser sacerdote, pero su párroco le ayudó de un modo curioso a descubrir su vocación.
Me dijo, ¿quieres hacer un examen para conseguir una beca en la Universidad Jesuita? Si lo superas, podrás ir gratis a la Facultad de Medicina. Yo le dije que sí, que ese era mi sueño, e hice el examen. Pero era un test para entrar en el seminario. Se ve que yo necesitaba que me tomaran el pelo y me lo tomaron. Al principio no entendió por qué le habían gastado esa broma y por eso se enfadó con las personas de la parroquia. Me enfadé mucho, pero ahora entiendo al sacerdote. Le dije, ¿por qué me has hecho esto? Me dijo, solo quiero abrir tu mente. ¿No has considerado otras posibilidades? Y entonces empezó de veras a mirar a su alrededor, a sus amigos y a las personas que había en su parroquia. En la parroquia me habían enseñado muchas cosas, pero lo que realmente me ayudó a decidir poner mi vida al servicio de la Iglesia no fue lo que me habían explicado, no fue una idea. Fue la gran experiencia de conocer a gente que había malgastado, entre comillas, o dedicado su vida completamente a Jesús. Y eso golpeó mi corazón. Dice que aún recuerda ese sentido de amistad y humanidad que había en su parroquia y agradece que quienes le acompañaron supieron ver más lejos y le ayudaron a ampliar horizontes y a tomar la gran decisión de su vida. Ese cardenal que veíamos en el video, Padre Carlos, fue papable, ¿no? Fue papable, pero también, como en muchos casos, como dicen los vaticanistas, el que entra a un cónclave como papa o papable sale como cardenal. Nos hemos, perdón la expresión, nos hemos pifiado haciendo cábalas o pronósticos o apuestas, que las hubo ahora literal, apuestas en casas comerciales de apuestas que papa iba a ser elegido. Y aunque sonaban asiáticos y algunos europeos, nadie imaginaba que el Espíritu Santo soplaba por los lados de Norteamérica con el cardenal Prevost. Bueno, Padre Carlos, hablemos ahora de esas prácticas que nos llevan a conocer, amar y permanecer fieles al Sagrado Corazón de Jesús. Hablemos, por ejemplo, Padre, de la práctica de los primeros viernes. La mística Margarita María aconsejó la comunión sacramental previa confesión los 9 primeros viernes de cada mes. Habló de la entronización de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en cada hogar como una gran bendición en los hogares. Yo recuerdo mi abuelo paterno murió siendo yo muy niño. Era la época en que utilizaban todavía sombrero nuestros viejos, y cuando llegaba a casa, la casa del abuelo, y pasaba frente a la imagen del Corazón de Jesús, se venía de la calle. Al cruzar la puerta de la calle está la sala y ahí la imagen del Corazón de Jesús. Entonces se descubría la cabeza, se quitaba el sombrero, le hacía una venia al Corazón de Jesús y ya seguía hacia adentro de la casa. Simplemente para recordar esos gestos tan bonitos, de tanta piedad y de tanta tradición que heredamos de nuestros papás y abuelos, y que a veces la gente no entiende, pero es bellísimo, tanto los primeros viernes, la comunión de primeros viernes, como hablar de la imagen del Corazón de Jesús en la casa, como hablar también de la hora santa, según la revelación que le hace el Corazón de Cristo a la mística Margarita María de Alacoque, que le dice que de jueves a viernes se una a su dolor en la pasión de 11 a 12 de la noche. Le dirá, recordando también con los apóstoles que no fueron capaces de velar y orar con él ni una hora, y quiere que nosotros reparemos haciendo oración de 11 a 12 de la noche. De hecho, hay mucha gente hoy hace lo que se llama el Getsemaní, que es como un acompañamiento espiritual a Jesús en esa noche de jueves y madrugada del viernes, horas antes de su crucifixión y su muerte. Y es un acto de piedad muy bonito que habla de alguna manera de acompañar amorosamente a Jesús en horas tan difíciles en su vida. Luego vendrán las promesas que hace el Corazón de Jesús a la mística Margarita María de Alacoque. Paz en las familias, que me parece que es un tema muy lindo, consuelo en las tristezas, bendecir a todos los proyectos de vida que tengamos, gracias en el estado de vida sacerdotal, familiar, la conversión de los pecadores más empedernidos,
enfervorizar las almas tibias, una rápida perfección a las almas que son mucho más devotas, un refugio seguro en la vida eterna, gracia especial a los sacerdotes y que les difundan la devoción al corazón de Jesús, estar inscritos en el libro de la vida eterna, de manera que son promesas muy hermosas que nos recuerdan siempre el amor de Dios que debe ser anunciado, vivido en la propia existencia y agradecido todos los días. Anunciar ese amor de Dios que nos tiene, vivirlo en la vida y agradecerlo, porque de parte del Señor no hemos tenido sino bendición tras bendición. Padre, sí, son supremamente hermosas esas promesas que el Señor hace, pero de todas maneras nosotros debemos amar al Señor no por esas promesas, no por lo que podamos, digamos, alcanzar, sino por el mismo hecho de agradecer a quien nos da tanto por tan poco, porque nosotros ¿qué le damos al Señor, no? Todo el cielo y la tierra son suyas, y la tierra es estrado donde coloca sus pies. Más allá de sacrificios rituales, él lo dirá: no quiero ofrendas rituales de animales, quiero misericordia. Y este es un clamor del corazón de Dios desde el mismo Antiguo Testamento de toda la vida. Bueno, antes de pasar a la próxima nota, Padre Carlos, hablemos de lo de la reparación, porque muchas personas se pueden preguntar, yo quiero reparar los pecados, pero ¿qué hago con mis pecados del pasado? Personas a las que les hice daño ayer y ya no están. ¿Qué le diría usted a estas personas? El apóstol Pedro dice que la caridad cubre la multitud de los pecados. Y recuerdo una señora que me decía: padre, yo quiero practicar la caridad porque fui muy dura cuando, siendo una mamá joven, eduqué a mis hijos. Entonces esta señora se dedicó literalmente a hacer obras de caridad con los pobres, con los sufrientes. Aprendimos una canción de esta música romántica de los años 60, 70, amor con amor se paga. Yo creo que es dar amor frente a tanto amor que hemos recibido. Es una muy bonita manera de reparar. Hay gente que dice, bueno, actos de penitencia, está bien, no digo que no, ayunos, no digo que no, pero para mí el mayor acto de reparación es la conversión sincera del corazón, un corazón contrito, o sea, arrepentido y humillado. Tú no lo desprecias, es la mejor manera de agradar a Dios. Como dice el Salmo Miserere, Salmo 51, un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, y ser misericordiosos, porque la misericordia, el amor de caridad es capaz de cubrir la multitud de los pecados que cargamos en nuestra historia, y que digamos, aunque han sido perdonados, que haya una huella en el alma. Es una bonita manera de reparar. Bueno, los padres son los primeros que deben enseñarle a sus hijos a amar al Señor, a conocer todos los misterios de la fe, a conocer el Evangelio y demás, porque si dan a conocer al Señor, sobre todo este amantísimo corazón de Jesús, esos hijos ya cuando sean mayores y de pronto pasen por pérdidas y demás, nunca se van a sentir solos, siempre se van a sentir amados, se van a sentir personados y entonces no van a cometer errores graves. Padre Carlos, pues habría mucho que hablar de todo esto que tiene que ver con el Señor, pero bueno, será en otra oportunidad. Por lo pronto, Padre Carlos, usted cumple años en los próximos días, así que felicitaciones en precisamente el día de la Virgen del Perpetuo Socorro, ¿no es así? Tenía muy presente, Miriam, y pensé que te ibas a quedar calladita. Sí, el día de la Virgen del Perpetuo Socorro, un nuevo año más de vida, un nuevo año más para agradecer al corazón de Jesús en su mes, junio, el regalo de la vida y sobre todo el don del sacerdocio. Bueno, Padre Carlos, espero que no me vayas a jalarte las orejas por haber recordado esto, pero yo sé que mucha gente lo quiere y seguramente van a querer felicitarlo ese día. Por lo pronto, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en este tema tan hermoso. Gracias a Amin Comunicaciones, gracias a Ron Reports, gracias a Adrián Maduro en el Control Master y a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en un próximo Somos Iglesia. Que Dios los bendiga a todos y con todo amor en este mes del corazón de Cristo, símbolo de su amor entrañable, reciban la bendición, deseándoles paz y orando por Colombia y por todos nuestros países,
que haya hermandad, que no haya odios, que no haya divisiones. Esto no es el Evangelio, que nos reconciliemos y salgamos adelante como nación. Y los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.